fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Hermanos, bienvenidos a este su programa Espíritu Santo Ven. Hoy para nosotros es un día especial y yo creo que debe ser especial para todos los que pudimos el día de hoy despertar y darle gracias a Dios por la bendición de una nueva oportunidad. Tenemos la bendición de contar con, como siempre les informamos la semana pasada, con la presencia del doctor Ricardo Castañón. Doctor, bienvenido. Estar con ustedes. Gracias, Óscar, una vez más. Óscar Rivés acompañándonos. Elvia. Queremos invitarlos a que en este programa, donde el doctor Castañón nos va a hablar de la transformación interior, a continuar con el tema, las preguntas o las dudas que tengan, y como parte de esa participación de ustedes, vamos a hacer una pregunta, la pregunta de la trivia, pero antes queremos invitarlos a ponernos en la presencia del Señor a través de una oración. Padre bueno y amoroso, en este día tan especial en que vamos a recibir una información que nos va a hacer acercarnos más a ti, te pedimos, te suplicamos, te imploramos que nos llenes a todos nosotros, a todos los que vamos a escuchar esto, de tu Espíritu Santo, y a Ricardo le des las palabras que puedan penetrar nuestra mente y sobre todo este corazón tan duro que tenemos y que no quiere transformarse. Llénanos de ti, Padre mío, llénanos de tu Espíritu Santo, tu Madre amorosa. Síguenos cobijando con tu divino manto para que nosotros nos acerquemos cada día más a tu Hijo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, pues los invitamos y una manera para animarlos a participar más activamente, pues es obviamente con las dudas, las preguntas que le quieran hacer al doctor Castañón, pero algo que quisiéramos también hoy que nos respondieran, algo muy personal. ¿Qué has hecho tú para ayudar a tu iglesia? O sea, ¿eres parte de los que apoyan? Y en este momento, al hacer un recuerdo, y te viene en la mente que has sido parte activa de tu iglesia en el apoyo, en preocuparte, háblanos, compártanos. Y si no, bueno, pues es una buena reflexión, ¿sí? Ricardo, dentro de lo que las personas han estado llamando y preguntando desde el programa anterior, una pregunta era, ¿por qué los miembros de la Iglesia Católica somos cada vez menos? ¿Qué está pasando? Seguramente esa pregunta proviene del hecho de que yo había mencionado que en el año 1900 33% de la población mundial era católica. Entonces ahora sorprende que estemos alrededor de un 16%. Yo creo que el hombre tiene una inquietud espiritual, pero en el ambiente católico, he estado leyendo esta mañana unas estadísticas de España, explican que 18% de los españoles van a misa los domingos, de los católicos. En Latinoamérica nuestros rangos van del 10 al 15%. Entonces, más o menos un 80% de los católicos son católicos, pero no cumplen sus deberes.
Entonces imagínate que un hombre empiece a vivir con una mujer a la que ya no conoce, se ha olvidado su nombre, la ve una vez al año, ese amor se va extinguiendo. Entonces yo creo que somos cristianos de nombre y no estamos viviendo nuestro cristianismo. Entonces normalmente hoy en la vida se dice que hay que ponerse la camiseta. Entonces, ¿qué camiseta se va a poner un católico que va una vez al año o 2 veces al año a una iglesia, que no se interesa por el destino de la iglesia? Entonces, si uno no se nutre de la palabra de Dios y no la vuelve vida, no la vuelve carne, ejemplo, se va extinguiendo el interés. En anatomía se dice que un órgano que no se utiliza se va atrofiando. En la vida espiritual es igual. Una persona que no ora, que no se entrega, que no se nutre de Dios, se va apagando. Entonces yo creo que esa tibieza que hoy vivimos, ese relativismo, hace que las personas vayan disminuyendo su euforia, su entusiasmo. Un sacerdote hizo una encuesta para preguntar cuántos niños veían rezar a sus padres. La primera pregunta era, ¿cuántas veces a un grupo de 300 de un colegio católico, cuántas veces has visto rezar a tus papás juntos? 2 veces. O sea, solo el 2%, perdón. ¿Y cuándo has visto rezar a tu papá o a tu mamá solos? 17%. En cambio, en la familia cristiana deberíamos ver el 100% rezando juntos. Entonces eso hace que no hayan modelos, que no haya entusiasmo. Y creo que esta es una llamada de atención grave, es una pregunta delicada e importante porque revela la tibieza. Entonces, al no haber fervor, al no vivir, al saber para qué vivir, las personas van buscando otros estilos de vida, la materia, los sentimientos, otras sectas, otras filosofías, y se va apagando. Por eso yo creo que hay ese debilitamiento. Y estaríamos hablando de que de alguna manera somos responsables, porque si estamos hablando de que, no sé, me imagino que en América Latina, o principalmente en esta zona del continente, los que educamos somos las mamás. O sea, el papá es un poco más del trabajo. ¿Sería nuestra responsabilidad directa? De acuerdo a los casos de fenómenos místicos que yo he estudiado, el Señor obviamente da la responsabilidad a los padres de educar bien a sus hijos, pero la mamá, sobre todo en el sentido de que está más tiempo con los hijos, al menos estaba, tiene una responsabilidad vital en la educación espiritual de sus hijos. Entonces yo creo que además el tema va más allá, porque Juan Pablo II decía que todo bautizado tiene el deber de evangelizar, todo bautizado tiene el deber de vivir la vida cristiana. El bautizo nos ha hecho hijos auténticos de Dios. A mí me preocupa una pregunta que seguramente un día nos las tenemos que hacer. Y si no es muy tarde, hasta el Señor nos las puede hacer en su momento, cuando tengamos que comparecer ante Él y nos diga, ¿te has ocupado de las cosas de mi Padre? Nosotros tenemos que analizar este tema. Yo creo que si el Señor nos ha entregado un siglo donde había 33% de católicos y hoy estamos viviendo un siglo con 16%, somos responsables, todos los católicos, de que eso hubiera ocurrido. Por eso yo aprecio el trabajo que ustedes hacen de apostolado de la nueva evangelización, porque han tomado conciencia ustedes de que este es el momento de salir por las calles, de tocar las puertas y de evangelizar. No podemos estar esperando que siempre la gente vaya a las iglesias. En Holanda, en España, en Bélgica, en Francia, se están vaciando las iglesias. Entonces yo creo que es el momento para empezar a descubrir este fervor, este amor a las cosas de Dios y llevar gente por todos los confines a evangelizar. Ricardo, yo pienso, otros factores intervienen en esto, ¿no? Hablamos ahora, por ejemplo, ahora que te decía Brenda, de la madre que es la que educa y que ahora también la madre tiene que trabajar. Entonces, esto también, ¿de dónde se origina? ¿Qué otros factores son los que intervienen en esto? Yo creo que son muchos, porque ¿quién obliga a la mamá a ir a
amor al prójimo, visitas a los enfermos, asistencia a los ancianos. Entonces la pregunta es... el otro día comentabas tú de que cuando una persona hace algo más que ir a misa los domingos, ya se le califica como fanático, y nos damos cuenta, cualquier intención de algo positivo en las cosas del Señor, el hecho mismo de integrarte a un apostolado, el querer apoyar a tu iglesia. Dentro de tu familia se vuelve, hay inclusive momentos de agresividad, ¿sí? Molesta que las personas estén en las cosas del Señor, no cuando estás en el mundo. La pregunta era concreta en cuanto a las madres de familia, los padres de familia que en este momento nos están escuchando. Muchas veces dudamos en qué hacemos, y ahí somos frenados, porque la familia nos está encerrando en ese fanatismo, y a veces damos vuelta atrás, nos detenemos. ¿Está el hombre frenando la acción de Dios? Yo tengo 13 años de hacer estas investigaciones sobre fenómenos místicos y 13 años que camino entre los católicos. He visto algunos niños que he conocido a sus 4 o 5 años, hoy tienen 17, 18, pero en esas familias cristianas que tienen grupos como los de ustedes, esos hijos son muy cristianos hoy. Son personas que van a misa, tienen sus enamoradas, pero son muy cristianos, esos muchachos. O sea, yo veo cómo el vivir en un hogar cristiano, saben que su papá está haciendo adoración, saben de que hoy es viernes y van a ayunar, y hay mucho respeto. Entonces, lo que hoy sucede es una especie de aculturación dentro de la familia. Ustedes han vuelto a redescubrir a Dios después de sus 30 años, y los hijos no estaban acostumbrados a eso. Se iban ustedes a bailar para Año Nuevo a las 10 de la noche y volvían a las 8 de la mañana y todos felices. Pero tú dices que estás yendo a hacer adoración de 8 a 10 de la noche, mamá, ¿qué te pasa? Qué exagerada y demás. Es porque hemos transmitido un concepto mediocre para abajo del compromiso cristiano. Y ahora que lo quieres vivir de manera normal, te consideran que eres fanática. Es por la mediocridad a la que los hemos acostumbrado. Entonces esa gente tiene que empezar también a reconocer que vuestro cambio ha sido ventajoso, porque hoy con ustedes se conversa mejor, están más disponibles, más dispuestos a escuchar, son personas que tratan las cosas con mayor caridad. Entonces yo creo que acá el tema clave es vivir la palabra y ser un testimonio vivo. Yo conozco mujeres que van a sus grupos todavía de ocultas de sus esposos, o si tienen reuniones semanales, le dicen a él que solo una vez al mes van a la reunión, me voy a mi reunión mensual, pero han ido 3 de ocultas. Porque también los han acostumbrado así. Entonces yo entiendo que a veces hay esa emergencia, pero yo también he visto que cuando los hombres empiezan a ver en su mujer una devoción que además ayuda a la familia, la van a apoyar. Pero hay también otro problema, sobre todo ocurre con el varón, que es muy posesivo. No le gusta que la mujer salga el sábado en la tarde a una reunión católica porque él quiere la compañía de ella, aunque no esté haciendo nada con ella y él se ve a ver la televisión. Son esas pequeñeces de la conducta humana que hay que ir educando. Pero yo creo que uno debe dar cara por su fe. Yo no creo que no debemos crear peleas ni escándalo. El mensaje cristiano es de la unidad, no es de la división. Pero también a veces hay personas, y yo he visto esas familias, incluso me han entrevistado en televisión algunas, donde se persignan a cada rato, donde todo es pecado, donde ¿dónde está tu rosario? Entonces esas cosas también neuróticas, desadaptadas, no son tan simpáticas, y por eso algunos crean rechazo. Y se sienten las personas agredidas, ¿no? Claro, eso ocurre frecuentemente entre nosotros, ¿no? Que lo que tú hablabas ahora, que no damos testimonio de vida. Ayer en el acto en que estuvimos, había una persona que nos veía trabajar, bajar cajas, llevar libros, ofrecerlos de manera, pues creo que bien nos comportábamos. Y un señor no ha escuchado tu charla. Y yo escuché, después de que se hicieron algunas preguntas,
de lo que tú hablaste ahí, pues había en las gentes muchas interrogantes, ¿y qué voy a hacer? Y hacían preguntas de... Se transforme. La gracia de Dios es poderosa. Si el hombre se transforma, se vuelve en un potente intercesor. Y podría suceder que en pocos años tú tengas mucha gente interesada en los temas de Dios. O si no hacemos nada, podríamos tardar muchísimos años. La Virgen de Medjugorje, o sea, las apariciones de Medjugorje, cuando empieza a hablar de la importancia de la pureza en la vida de la gente, dice: yo sé que ustedes ya no son vírgenes, pero pidan la gracia de la castidad y el Señor se las dará en 10 segundos, en 10 minutos o en 10 años. Entonces, depende de cómo trabajas tú para ello, con qué fervor pides al Señor, cuánto estás dispuesto por hacer. Tú empieza a caminar en el camino de Dios, dile sí y Él se ocupará de lo demás. Entonces podemos ayudar a convertir a la gente en 10 segundos, en 10 minutos o en 10 años. Pero si creemos que con nuestro comportamiento tibio vamos a mejorar, no vamos a mejorar. Si somos conversos iniciales y no transformados, no vamos a mejorar. Si nosotros somos gente que va a rezar solo para pedir favores, si nosotros nos olvidamos de la caridad cristiana, de ser personas que lleven a Dios con su vida, entonces no vamos a avanzar y pueden pasar 100 años y estemos en el 3%. Y te voy a decir otro dato que es de esta mañana. En España, 2.5% de los católicos van a misa más de 2 veces a la semana. Para mí, ese 2.5 es alto, porque en otros lugares no llega ni al 1%. Entonces, ese país que ha sido conocido como católico tiene resabios, y yo he vivido muchos años en España después del año 2000, y veo que mucho anciano es parte de 2.5, porque ellos sí tienen este fervor, han conservado esas huellas cristianas. Entonces, hay temas prometedores, y el trabajo que ustedes hacen al fundar las casitas de oración, ¿cuántas casitas habían al principio? 5, 10, 20, hoy son centenares y son millares. Gracias a Dios. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Así para nosotros es muy alentador, porque cuando vamos con ellas decimos, bueno, somos 2 casitas, dentro de 8 días a más tardar podríamos ser 4. En Acapulco había una casita con 3 personas. En esta semana serán 30. Así es. Entonces hay que trabajar. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros somos los brazos, las manos de Dios. Y parece sencillo, ¿no? Parece sencillo. Pero fíjate, Ricardo, que lo que acaba de decir Oscar es tan interesante. No sabemos cuántas personas nos estén viendo en este momento, ¿no? Y dentro de lo que es la pregunta de la trivia es: ¿qué has hecho tú para ayudar a tu iglesia? ¿De qué manera ha sido tu testimonio para poder transformar a otros? El Señor habla en su palabra de la semilla que es sembrada. Y tal vez en estos programas, en las conferencias como la del doctor Castañón, vamos, escuchamos, nos entusiasmamos, pero al rato ya se nos olvidó. Entonces, con todo lo que estabas compartiendo ahorita de lo de España, me viene a la mente cuando se da esta ley para los matrimonios homosexuales. Zapatero decía que se estaba dando respuesta a una necesidad del país, que esa era nuestra realidad. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar precisamente eso? A mí me parece que es absurdo que alguien diga es una necesidad del país. Desde el punto de vista técnico y científico, la tendencia de un país se mide a través de lo que es la media estadística, que significa 68% de la población. Entonces, si 68% de la población tuviese esas tendencias, sí podría decir estoy dando una respuesta a una necesidad, pero eso es mentira. Como que era nuestra realidad. Claro, es que las leyes se aprueban porque los piden. Claro, ¿no? pero es que eso no es así, porque esas tendencias pues irán entre un 4 o 10% de una población. Lo que pasa es que hay demagogia, lo que pasa es que hay sofismas,
y hay nihilismo, hay la negación de los valores. Debemos reconocer que hay gente que no ama a la iglesia. Dios en su gran amor nos mandó a su único Hijo para redimir al mundo entero y abrir las puertas del cielo. Postróse ante el trono real de la divinidad y dándole gloria y magnificencia, gracias y alabanzas por sí, y las que todas las criaturas le debían por tan inefable misericordia y dignación de su inmenso amor. Pidió a su majestad nueva luz y gracia para obrar dignamente en el servicio, obsequio, educación del verbo humanado que había de recibir en sus brazos y alimentar con su virginal leche. Como sean nuestros propósitos, así será nuestro adelanto. Y el que quiera adelantar y progresar en la virtud, tiene que ser muy diligente y activo en tratar de cumplir lo que se ha propuesto. Pues si los que hacen fuertes y firmes propósitos muchas veces fallan y no los cumplen, ¿qué será de los que casi nunca hacen buenos propósitos y no se esfuerzan por cumplirlos? Por diversos pretextos, descuidamos nuestros propósitos. Pero el descuidar los deberes de piedad casi nunca se queda sin sentir luego su pérdida. Los propósitos de las personas creyentes se apoyan en el poder y la bondad de Dios, más que en la propia prudencia y en el propio saber. Y si quieren triunfar, confían en Dios todo cuando emprenden. El hombre propone y Dios dispone, porque no está en manos del ser humano el conseguir por sí solo la realización de sus proyectos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas. Muy interesante eso, ¿no? Hermanos, gracias. Les había dicho que les íbamos a dar informes. Si quisieran anotar, por favor, para las personas que les interese que el próximo año el doctor pueda ir a sus comunidades, a sus grupos, a sus ciudades. El mail al que se pueden comunicar, por favor, es brendaleiva@hotmail.com o al teléfono 56 52 74 39 para, bueno, iniciar pláticas y ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Estábamos con el doctor, gracias a Dios, porque hay muchos temas interesantes. Y Ricardo, te preguntaba hace rato, ahorita fuera del aire, que qué pasa cuando
una persona siendo católico, entre comillas, se pasa al protestantismo, vemos como que se interesa más por la palabra, como que trata de hacer un cambio de vida. Bueno, obviamente también vemos una agresión directa al católico, ya pasamos a ser enemigos, pero ¿qué pasa con estas personas? Digo, que sentimos que es algo que deberíamos de hacer nosotros como católicos. No solo se van a eso, sino que cambian de actitud. Es que cuando yo era católico era borracho, le pegaba a mi mujer, no le hacía caso a mis hijos, o sea, no es solo irse a la palabra, sino es un cambio de vida. De vida. También le sigue pegando, después. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Yo he hecho 32 años de investigación sobre el cerebro y la conducta. Y me he especializado en estudiar cómo queda el cerebro después del aprendizaje que realizamos. En el cerebro, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes, el amor a los hijos, la intimidad y el amor al esposo, a la esposa, va creando unos lazos neurológicos que crean un mapa cerebral. Entonces, cuando tú ves que alguien lastima a tu hijo, reacciona todo en ti porque has hecho una huella muy profunda, no solamente esa genética, sino has aprendido a amar a tu hijo, a tu esposo, incluso a tu vecino. Las personas que cambian de religión no creo que hayan hecho esa huella. Yo me he educado en colegio católico, pero yo no me he vuelto católico, yo me he vuelto ateo. Entonces, a la luz de estas investigaciones en neurociencias, yo veo que mis huellas cristianas eran muy débiles, pero aprendí a la perfección el existencialismo ateo, porque para mí era novedoso. Llegó en un momento universitario en Europa donde yo encontré eso como luz, porque la rutina católica en la que viví no me mostró ninguna brillantez. No hubo una persona a la cual yo admirase. Mi mamá era la única católica que yo admiraba, pero más que católica para mí, ella era mi madre. Entonces no hubo esas luces, no habían los elementos que impactaran mi creencia. Jesús era una figura de la que me hablaban, pero quienes me hablaban de Jesús no daban un gran ejemplo de que vivían lo que Cristo predicaba. Entonces, hay que partir de la idea de que quien abandona tiene huellas débiles. Entonces, entra porque tiene inquietud a otro sector, no solamente otra doctrina religiosa, puede ser también una filosofía, una literatura. Está buscando algo que no encuentra, claro, en el medio que le rodea. Claro. ¿Sí? Entonces se va con más entusiasmo porque cree que hay luz y porque también hay ciertos ejemplos que conmueven. En mi país el evangelista realmente no bebe, no roba y no miente. Entonces se vuelve un modelo y dice, yo quiero ser como él. En cambio estos hacen de todo. Así es. Entonces va con una perspectiva, un deseo, y empieza a crear huellas más profundas. Yo lo veo por el tema del diezmo. En el ambiente católico, cuando tú presentas un libro, no falta quien te dice si se los regalas. Lo cristiano tiene que ser regalado. Y si tú vendes como profesional un libro, creen que estás haciendo dinero con ese libro. Sí. En cambio ellos no, ellos tienen el deber de colaborar porque se identifican, hacen una huella profunda. Y hay otra cosa también, como están abandonando algo, se esfuerzan más para creer en esa nueva tendencia, porque no quieren equivocarse otra vez, o sea, se esfuerzan más, soportan más. Si a esa misma persona yo la vuelvo al catolicismo y digo, tienes que pagar el diezmo, le cuesta, porque sabe que acá nadie cumple, entonces, ¿para qué yo he de cumplir? Entonces, allá también viven una responsabilidad que les presiona, tienen ciertas condiciones de mayor presión. Entonces, lo que yo creo es de que la persona entra en un momento donde está buscando una luz y tiene algo que en ese momento sí le apoya. Que después persevere o no, yo he visto muchos de ellos volver a emborracharse, volver a hacer cosas, etcétera, porque el humano es débil, pero yo creo que tiene que ver con la profundidad de las huellas. En este momento ustedes, que son católicos tan comprometidos, sería imposible que se pasen a otro lugar,
por la profundidad con la que han asimilado su cristianismo, y por eso están tratando de ayudar a través de este programa y otras cosas que hacen a que la gente cree esas raíces. Pero si ustedes hoy han motivado a alguien a la conversión y mañana fuera de cámara ven que ustedes están discutiendo, peleando, la gente se desanima porque entonces uno ya no es testimonio. Y de hecho en esos ambientes de otras religiones desaparece alguien con $3 millones de las ofrendas, como ha ocurrido recién en el Brasil, un asunto parecido. Entonces el hombre es débil, pero creo que hay que entender el fenómeno a partir de la profundidad del compromiso, sea filosófico, literario o religioso. Fíjate, siento que en lo que he logrado ver, que algo que funciona fuertemente en ellos, y gracias a Dios en nosotros también, es la comunidad. Cuando queremos andar en las cosas del Señor solos, nos movemos muchas veces a través del tiempo que le damos al Señor, y si hay ataques de la familia, cedemos, nos vamos apagando un poquito. Pero por eso es la importancia de la invitación a que las personas que nos están viendo, si ya pertenecen a algún movimiento, pues gloria a Dios, pero si no, que tenemos que estar unidos, porque solos es muy fácil soltarnos, es muy fácil irnos alejando, y como te comentábamos, los que ya hemos aprendido a vivir en nuestros apostolados, ya somos familia. A mí me parece muy ilustrativa esta tu observación. Hace poco murió una señora anciana sola y quienes más la atendían era un grupo no católico. Ella era católica y abandonó el catolicismo. Entonces, cuando hablamos de que 85% no van a misa, entonces viven de manera no solo tibia, sino desarraigada su cristianismo, porque ellos no construyen comunidad. Y el 85% de la gente es la mayoría que no siente la presencia comunitaria de sus hermanos cristianos. ¿Por qué yo les he hablado de la transformación y he traído un libro sobre la transformación? Porque yo noto que entre los católicos seguimos hablando de Dios, pero no nos amamos, no nos queremos. A veces vamos a ambientes católicos de trabajo y los propios católicos no te tratan bien. Yo a veces hablo de ciertos fenómenos importantes, místicos, y a ciertos católicos no les gustan. Y muchas católicas que tienen experiencias místicas han sido tan perseguidas por otros católicos con saña y con odio y siguen comulgando. Yo muchas veces he querido abandonar esto ante ese antitestimonio. Entonces yo creo que ¿cuánta gente, estadísticamente hablando, vivirá esa palabra cristiana que te hace sentir comunidad? Porque yo no veo que los otros que hablan de Dios viven lo que predican, pues yo no me junto con ellos. Es por eso que muchos no crean ese sentido de ir a la misa y de compartir. Yo creo que tu observación, Brenda, toca un elemento nuclear del compromiso cristiano. Para que tú puedas ayudar a que otro se convierta, a que se transforme, tienes que no solo ser un testimonio tú, sino empezar a estrechar los lazos para que él sienta que es un hermano tuyo y que al unirse a ti en una casita de oración, en un apostolado de la nueva evangelización o en otro, son comunidad. Pero yo creo que hoy ese sentimiento no existe en la mayor parte de los católicos todavía. Pasa también que, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero me llama mucho la atención porque ya no es que dicen que dijeron, ya las partes de las familias que se están desintegrando, estamos ante dos fuegos, diríamos. Los que han decidido tomar otro camino porque obviamente no hemos dado suficiente testimonio, y los que son indiferentes a que si Dios existe o no existe, porque el mundo dice que hoy tienes que ser tú y estar primero tú y estar contento tú, tu persona, ¿sí? Olvidando de la parte espiritual. Pero también en este punto de vista de lo que es ser comunidad y vivir comunidad, también me pregunto yo, ¿qué es para ti esta parte porque del ecumenismo? Porque tú hace rato decías, ¿por qué no podemos orar con los evangélicos?
Y yo con la experiencia que tenemos dentro del apostolado te diría, ¿por qué no estamos preparados como católicos para iniciar convivencias, ni juntarnos en oración? Porque no sabemos las respuestas, empiezan a hablar y al rato el grupo completo se convierte en evangélico. ¿Cómo entender esta parte del ecumenismo? Claro, pero muchos de ellos, de las otras personas fuera de la religión católica, tampoco facilitan las cosas. A mí me parece bien de que todos debemos redescubrir el hecho de que somos hijos de Dios. Pero yo no puedo ir a un ambiente donde me dicen, puedes hablar con nosotros, pero no hables de la Virgen María. Entonces yo les digo, pero tú estás hablando de Dios Padre o de Jesús, y es su hijo. Entonces, ¿qué hijo va a estar contento que la niegues a la madre? ¿Qué padre va a estar feliz que niegues a su hija? Y estás hablando del espíritu a cada rato, ¿y qué espíritu, que es el esposo, va a estar feliz de que la niegues a su esposa? ¿Por qué yo hablo desde el punto de vista neuropsicológico? Porque yo conozco la conducta humana. El hombre es débil y se confunde. Yo tengo mucho respeto por aquellas diferencias religiosas que las personas han ido creando, formando otros grupos religiosos, porque es su idea, ellos lo han querido hacer. Pero eso es invento. Los hombres han hecho las diferencias. Si nosotros analizamos todos los problemas que hubo en la Iglesia durante los siglos XII, XIII, XV, en la época de la Reforma, vamos a ver que una persona descontenta dice, a mí no me gusta cómo Roma maneja esto, así que yo hago lo otro, no me gusta esto de la Eucaristía, yo hago otras cosas. Entonces yo creo que el hombre debe volver a buscar lo que Dios ha enseñado, que vayamos a los orígenes. Y por eso hoy sufrimos nosotros este tema del relativismo que denuncia tanto el Papa actual, porque queremos que nada es inmanente, nada es permanente, todo lo puedo cambiar de acuerdo a lo que supuestamente pide la sociedad, ya no hay leyes, ya no hay normas. Yo creo que estamos abusando de ese concepto de libertad. El hombre no puede hacer la ley que quiere cambiándola por modas, o porque yo estoy en el gobierno, digo una cosa y tú mañana otra. Entonces, Dios es uno solo, con una propuesta clara. Tenemos 10 mandamientos, tenemos textos sagrados. El hombre yo lo hallo demasiado cínico al querer levantarse, erguirse como un Dios que va a determinar las normas y la conducta de los hombres. Justamente porque el hombre se levanta y quiere parecerse a Dios. Hay sectas que, hay el grupo Moon, que dice que él es Dios, es el cuarto Dios, no sé, tiene unos conceptos donde él se presenta con su esposa diciendo que ella también es la diosa. Y hay mucha gente que le sigue, porque hay confusión, a veces porque hay buena fe y uno cree ciertas propuestas. El hombre tiene que ponerse de rodillas y volver a buscar en su corazón lo que pueda ser Dios para él, y nosotros tenemos la dicha de contar con la palabra sagrada, que es la única y la verdadera. Necesitaríamos que a través de las predicaciones de los sacerdotes, de los mismos grupos, se nos hable más claro de nuestra realidad, porque dentro de lo que son las leyes del hombre, del ser humano, de la sociedad, si tú te pasas un semáforo y te ven, te multan. Si robas algo y te ven, te meten a la cárcel. Entonces, en esas leyes que hemos ido nosotros olvidando de la ley de Dios, es ubicarnos realmente en, hago de mi relación con Dios lo que yo siento, he perdido el interés. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos así? Justamente en este punto de análisis de tantos argumentos que hemos venido tratando, viene la respuesta fundamental que ustedes ya están intentando darla, porque la situación es así, es la hora de la nueva evangelización. Y para que ese hombre cambie, es necesaria la reconversión, que se vuelva a plantear dónde he hecho mi conversión, qué rumbo he tomado. Y en ese camino viene la importancia de la transformación, de que yo ya no sea igual como antes. Ahora, ¿por qué nosotros entramos a este relativismo? Porque nos está ganando la sociedad. Es más importante lucir bonito por fuera sin que importe cómo estoy por dentro.
¿Por qué el hombre miente tanto? Soy importante, he escrito 500 libros, conozco todo el mundo, cuando no es verdad. Porque queremos nosotros llenarnos de apariencia, nos estamos nutriendo de relativismo, por eso estamos así. Yo he tenido un paciente que a los 18 años asesinó a otra persona para robarle $70,000. Y cuando le pregunté, ¿por qué has hecho eso? Me dijo, doctor, ya tengo 18 años, ¿cómo no voy a tener una casa? Yo quería tener una casa. Entonces, el fin justifica los medios. El hombre se ha vuelto inmediatista. El hombre quiere todo ahora. Y les voy a dar un dato reciente de un estudio de hace pocos días. Cuando tú entras al ascensor y ajustas el botón para cerrar la puerta, normalmente la puerta del ascensor se cierra entre 2 a 4 segundos. Si tarda más, estás apretando el botón porque a qué hora se va a cerrar y te pones incómodo. El hombre quiere todo veloz, todo quiere inmediato. Has llamado el ascensor, no baja y vuelves a apretar. Y algunos patean las puertas y se ponen impacientes. Y hablando de la Biblia les voy a decir una cosa. Es demasiado larga la Biblia para leer. O sea que ahora hay un individuo que se ha hecho una Biblia que puedes leer en 100 minutos. Para que tú la conozcas porque todo tiene que ser rápido. Y estamos poniendo las cosas esenciales. Entonces, carrera, 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 todo. Un hombre para reír decía, ay, todo está cambiando. Imagínese que estoy en este hotel pasando mi luna de miel, pero he venido solo, porque mi mujer tiene que trabajar. O sea, nosotros estamos cambiando todo nuestro estilo de vida, porque nosotros ya no funcionamos como familia. Por eso es bueno detenerse un momento y analizar cuál es mi relación con mi esposa, con mis hermanos, con mis hijos, con mi trabajo. Estamos siendo presas, víctimas de una vida vertiginosa, y si además de querer responder solo a las cuestiones sociales, que hay que responder, pero sin quemar mi alma, sin destruir mi espíritu, sin descuidarlo. Yo vengo del ateísmo y puedo hablar con autoridad de la diferencia de vivir con Dios y de vivir sin Dios. Una sociedad en la cual tú vives sin Dios no te hace problema que te duermas con una mujer casada, divorciada, vieja, joven. Basta que la pases bien tú y ella. Entonces, una sociedad sin principios es una sociedad que se hace el harakiri, se autodestruye, y a través de diversas manifestaciones nos está ahogando la contaminación ambiental. Nos asustamos ante los tornados, pero nunca hubo tornados de 340 kilómetros por hora como ahora, porque el tornado se nutre del vapor. Y cada vez como se están derritiendo los hielos y están aumentando las aguas, está habiendo más vaporización, entonces empieza el tornado, encuentra en su camino más vapor y se hacen grandes y destructivos. Todo eso es consecuencia de la conducta del hombre. Y cuando se dijo a las grandes potencias, Estados Unidos, Japón y Europa, que controlen por favor esta contaminación, dijeron que no y no firmaron el Tratado de Kioto, porque no les importaba. Entonces el hombre hace leyes, produce cosas, no respeta las normas y rompe el equilibrio. Y después dice que Dios nos está castigando, cuando es el hombre su propio verdugo. No excluyo de hombres maravillosos, mujeres maravillosas, como ustedes, como tanta gente que tenemos en la historia, pero creo que no lo estamos haciendo bien y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Oye, pero podríamos empezar a hacer las cosas bien. Yo creo que un primer paso para esa transformación sería ir precisamente a la raíz del problema, que es la familia. ¿O no? ¿A dónde? ¿Cómo empezamos? Pues ir a la raíz del problema. El problema está en la familia. Abriendo una casita de oración, yo voy a la raíz del problema. Hago que la familia que está desintegrada, porque todos los medios de comunicación, todo lo que está sucediendo nos está llevando hacia otro lado. Entonces, ¿qué va a hacer la casita de oración? Bueno, estamos así y nos va a empezar a unir y vamos a hacer una familia unida, donde vamos a, como leemos la palabra del Señor, rezamos el rosario
estamos conociendo, llamando al Señor, volvemos a adquirir nuestros valores, y entonces puede resurgir una sociedad llena de amor. Vamos a pedirle al doctor que nos conteste, porque vamos a unos mensajes en este momento. Hermanos, hay algo importante que recordarles. Entre lo que se está sorteando están 2 DVDs, uno de ellos es las conferencias del doctor Castañón de Cuando la palabra hiere, conferencias completísimas. Otro es la Eucaristía, que me gustaría que en el regreso el doctor nos comentara algo de qué manera se hizo este video. Y los estamos invitando para no solo que puedan participar, sino para las personas que lo adquieran. Es algo muy importante para compartir en la familia, para regalar a los amigos en las épocas. Iba a decir en la época que viene, pero yo creo que es para todas las épocas. Entonces esperamos sus llamadas y regresamos en unos instantes. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama su amor, me guía con su luz, te ofrece un mundo de vida y salvación. Él te pide que respetes toda su creación, y así tú podrás renacer en el Señor. Solo creen, solo creen, solo Hijos míos, mis pequeños, sonríanle a todos. Yo pondré una gracia en cada una de sus sonrisas. Enciérrenme en sus corazones con una señal de la cruz como entre 2 barrotes. Crean en la purificación infinita de mi sangre. Cuando les falta recogimiento, el que sufre la privación soy yo. Dios en su gran amor nos mandó a su único Hijo para redimir al mundo entero y abrir las puertas del cielo. Quedó en el cuerpo, tan espiritualizada, tan hermosa y refulgente, que no parecía criatura humana y terrena. El rostro despedía rayos de luz como un sol entrecolor encarnado bellísimo. El semblante gravísimo, con admirable majestad, y el afecto inflamado y fervoroso. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia,
Hermanos, gracias. Quería enseñarles este libro, precisamente, que escribió el doctor Castañón, que se titula La transformación interior a través de la vivencia humana. Los datos que les daba hace rato para las personas que lo quieran adquirir son los mismos. Si es por correo electrónico, si estás algo retirado, es Brenda Leiva H, así como está ahí, pegadito en minúscula, nada más agregándole la H, @hotmail.com, o al 56 52 7439 o 56 89, 2369, perdón. Está también el libro de Cuando la palabra hiere, del doctor Castañón. Y recordarles que los sorteos, sus llamadas, en este momento no los vamos a poder llevar a cabo, pero sus regalos les van a llegar, ¿sí? Doctor, había una respuesta pendiente, ¿verdad? Sí, el planteamiento de que en la familia está la clave es muy correcto y claro, porque la familia es la célula viva de la sociedad. Pero la familia también es un tema genérico, porque tú eres mamá y quieres la conversión, pero tu esposo no se interesa mucho, o tu hijo adolescente tampoco. Entonces yo creo que el primer paso es el individuo, es la persona. Es la persona que hoy nos está escuchando, la persona que se siente tocada por cualquiera de estos factores. Yo entiendo que no estarán de acuerdo con todo, pero como dice en nuestro libro santo, quédense con lo mejor, lo recomienda San Pablo. Entonces, ese mejor tiene que ser una actitud personal donde digo, yo hoy, por eso tu pregunta, ¿qué estoy haciendo para ayudar a transformar? Pues lo primero que yo tengo que hacer es yo trabajar en mi proceso de conversión. Yo tengo que caer de rodillas, tomar conciencia de mis debilidades, de aquello que me impide ser mejor cristiano, pedir la gracia de la transformación, de la reconversión y empezar a trabajar. Esta persona que toma conciencia de sus debilidades, que se da cuenta que no está haciendo lo que debe hacer, se levanta y se da cuenta que su contexto es la familia. Entonces él ahí observa, yo no soy amable con mi mujer, abuso de ella, soy torpe con mis hijos, dejo que ellos hagan todo, yo veo televisión, mi madre está vieja y ya estoy pensando cuándo se va a morir. Entonces empecemos a asumir conductas concretas de cambio y transformación en el hogar. La oración se hace importante. No puedo pedir que a ella, que nunca le he enseñado a rezar, a mi hija y a mi mujer, que yo me hacía la burla de sus oraciones, no voy a pensar que ahora todos vengan a rezar, pero yo voy a tener mi momento de oración. Y ellos me van a ver de rodillas todas las noches a las 8 ante ante el Señor. Y ellos van a notar que yo ya no soy torpe, que soy educado, que soy colaborador, que hago cosas que antes no hacía. Voy a visitar a un enfermo. Entonces, el primer paso es la persona. Y esa persona da el siguiente paso donde está el contexto familiar. Entonces, yo he sensibilizado a la gente cree en mí porque ve mi cambio. Y yo rezaba solo el rosario, pero ahora mi mujer me ha dicho que reza conmigo. Mi hija ha dicho, no puedo rezar todo el rosario porque es muy largo, pero les acompaño con una decena. Y mañana ha venido porque su amiga quiere abortar y la ha traído ahora para que recemos todos y has formado ya una casita de oración. Entonces el proceso es gradual, pero tiene que ser inteligente. A mí me extraña que cuando en nuestra empresa queremos vender un producto, tenemos diseñador gráfico, publicistas, medios para televisión, pero con las cosas de Dios improvisamos, las hacemos a la buena, vamos con este fervor, vamos a rezar todos el rosario, mañana ya no lo rezamos. Entonces yo creo que con estas cosas hay que tener un fervor inteligente, como decía la Virgen en Medjugorje, en 10 segundos, en 10 minutos o en 10 años, pero no nos quedemos donde estamos. Caminemos, avancemos y empecemos a elevarnos, pero la transformación no es automática. Dios te va a dar siempre la gracia. El Señor dice a San Pablo, no te voy a quitar el aguijón porque te basta mi gracia.
pero no se lo quita para que Él se esfuerce, para que Él trabaje. Entonces, por eso yo digo, reconozcamos nuestros límites, pongámonos en manos de Dios y esforcémonos por caminar, porque Él nos tomará de la mano y nos ayudará, pero no nos quedemos donde estamos. O sea, el proceso inicia individualmente. No puede iniciarse en la familia cuando esa familia no está preparada. No, sabes, yo no puedo ser radical. Por ejemplo, cuando yo empecé a interesarme de este tema, mi mamá ya estaba preparada, mi hermana también, entonces fue una secuencia donde varias personas podían marchar juntos. Puede ser que cuando tú hablas en tu familia y dices, van a perdonar este espacio de la casa, voy a arreglar porque quiero hacerme un altar, les molesta. No, papá, qué bien, lo haremos juntos. Entonces, tal vez 3 o 5 personas en ese momento lo hacen contigo. Lo que quiero decir es que primero fuiste tú que tomó ya una iniciativa, fue una persona y tu propuesta fue escuchada por otros. Puede ser una familia. Yo tengo gente que trabajan en edificios, y en sus edificios han empezado a hacer casitas de oración en los distintos departamentos. Entonces, esa es la gracia de Dios que sopla. A lo que quiero yo llegar es de que el hombre debe asumir un compromiso y actuar en consecuencia, que no es una cosa automática. Varias de las personas que estuvieron en el programa pasado tenían mucho interés en que ampliaras un poquito lo que es lo que ha sido tu conversión de ateo a católico. Y en esto quisiera yo añadirle una pregunta. Tú decías, y ayer lo volvías a repetir en la conferencia, que tú empezaste a creer por las investigaciones que hacías. Y la pregunta que te quería hacer yo es, ¿por qué lloran las imágenes hoy? Mi respuesta, yo no quiero que sea un ejemplo para nadie, porque yo pues tengo vergüenza de decir que he empezado a creer porque he visto, he tocado y he medido. La Iglesia nos enseña de que hay que creer por fe, pero yo soy hijo del racionalismo, de la ciencia, del experimentalismo y me he educado en eso. Y entonces cuando empecé a ver que una imagen exudaba lágrimas, y luego demostramos en otras imágenes, en varias y durante años en varios países, que ese líquido era sangre humana, etc. Y luego estudié las hostias que sangraban y estudié las apariciones de la Virgen y de Jesús. Empecé a entender de que ese espíritu que yo ignoraba realmente se estaba manifestando. Eso me ha tomado unos 2 años para que yo pueda abrirme a la experiencia de la dimensión espiritual. Eso me ha conmovido y claro, no me he podido quedar con eso porque la aparición es un evento circunstancial, pero eso me ha llevado a leer con interés la enseñanza de la Iglesia, la doctrina y asimilarla. Entonces, las apariciones o los fenómenos místicos me han tocado esa fibra que dio espacio a abrir las compuertas de la vida espiritual y por eso he cambiado. Ahora, yo a un sacerdote le pregunté y le dije, padre, ¿por qué lloran tantas imágenes? Y él me dijo, doctor, consulte una lectura, me parece que era de San Lucas, donde entra el Señor triunfante a Jerusalén y todos dicen, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y le recibieron pues de manera muy vehemente. Y se acercan unos fariseos al Señor y le dicen, Señor o Maestro, haz que tus discípulos se callen. Y el Señor dijo, si mis discípulos se callaran, las piedras gritarán. Entonces yo creo, Brenda, que hoy las imágenes exudan sangre porque nos hemos olvidado de predicar el Evangelio, nos hemos olvidado de hablar de Dios, nos hemos callado. Y otra prueba que tenemos de ello es que del 33% hemos bajado al 16%. Ahí tienes una prueba de ese silencio. Entonces, como el hombre se calla, las piedras gritan. Y creo que esa es una respuesta que también se puede asociar a varios de los fenómenos modernos. El hecho de que me hubiera tocado la gracia de estudiar a pedido de un cardenal en un país de Sudamérica unas hostias que sangraron. Esa hostia nos han enseñado que el Señor está presente en la Eucaristía, con cuerpo, alma y divinidad como hace 2000 años.
Eso nos enseña la palabra. Y a mí me sorprende que esa palabra se cumpla y que hoy tengamos la oportunidad de estudiar esa hostia que sangra, que se hace un tejido y tiene músculo del miocardio, igual que ocurrió con la hostia de Lanciano en el siglo VIII. Yo sé que estos temas para muchos resultan extraños. Yo sé que para creer no necesitan las pruebas, pero si esto ocurre, me da la impresión es por eso, porque el hombre enceguecido en su racionalismo empieza a ignorar estas verdades y Dios, generoso y misericordioso, empieza a darnos estas pruebas. Quiero decir que como investigador yo no me hablo de milagro, yo no hablo de eventos sobrenaturales. Es la Iglesia Católica que concluye que ese tejido que es sangre es un milagro y por eso lo tienes en Lanciano expuesto el fenómeno de la hostia que sangró en el siglo VIII y ahora me toca investigar otras hostias con la misma circunstancia. Entonces, creo de que el hombre racionalista pues tiene estas pruebas porque el Señor seguramente se basa en este fenómeno extraordinario para volver a llamar nuestra atención sobre esas verdades que nos ha dicho y que nosotros, bajo la filosofía, bajo la ciencia, bajo la socioteología, que a veces hay teólogos que someten su teología a la moda y a la sociología, pues queremos interpretar las verdades. Pero el Señor va siempre defendiendo y por eso dicen, podrán pasar miles de cosas, pero mi iglesia va a prevalecer. Y Él se va a basar en todo lo que sea amoroso y sabio para reconducirlo al hombre al camino de la verdad. Antes, recordando años atrás, y es algo que hemos tratado aquí, Oscar, Elvia, con los sacerdotes que nos han hecho favor de acompañarnos, que éramos más creyentes, aun cuando no conocíamos mucho la palabra. La familia era una familia más orante, había más respeto entre los papás. De hecho, hablamos de que con la mirada te decían, entras, no entras, sales o no sales. Aun cuando la época de las misas en latín. O sea, había una fe de que Dios estaba. Y hoy en nuestros tiempos, los hijos te dicen, pues enséñamelo, yo no lo conozco. Tú hablabas de lo que es el testimonio y la importancia de que nosotros mismos testimoniemos la presencia del Señor. Pero también es válido lo que tú comentabas de que si no hemos sido testimonio suficiente, y esto es un proceso, y personas como tú, porque suele pasar también, no sé si ha sido tu caso, pero que entre la persona es más inteligente, razona más las cosas y dice, yo creo en lo que veo, ¿sí? Y te dice, yo a Dios nunca lo he visto. ¿Cómo llegar con los jóvenes de hoy que tienen una preparación y que tienen un entendimiento de querer ver y palpar las cosas? Cuando hacíamos el video sobre la Eucaristía, yo manifestaba de que el hombre que quiere creer no necesita pruebas para creer, pero el que no quiere creer, por más pruebas que le des, no le son suficientes para creer. Por eso yo citaba la otra vez y decía, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces la persona no necesita ser necesariamente inteligente, depende si su racionalismo se abre o no se abre. Si cuando me dijeron, doctor, hay una estatua que exuda sangre, ¿la puede estudiar? Yo que era ateo en esa época decía, no me interesa, esas son cosas de curas y de monjas. Yo habría perdido la ocasión de entender un fenómeno importante. Entonces, yo invito a todas esas personas que se llaman racionalistas, ateas, que se regalen la oportunidad de la duda, porque la duda nos puede abrir. ¿Y qué pasa si hay Dios? ¿Y qué pasa si estas mujeres dicen la verdad? ¿Y qué pasa si ese sacerdote realmente durante la misa está consagrando y viene Dios? Entonces, a mí una de las cosas que me agrada de la sabiduría humana, aunque tengamos panoramas delicados, es que el hombre tiende a crecer, a madurar y a hacerse más sabio.
El gran anhelo de los filósofos griegos ha sido de buscar siempre la verdad, de buscar siempre lo que sea aquello que nos une a la divinidad. Y los griegos fueron los primeros en intuir lo que fue, hablo de 500, 600 años antes de Cristo, lo que podría ser el alma y el espíritu. Si ellos se dedicaban solamente a hacer guerras o al teatro, no se habrían enriquecido. Ellos se abrieron buscando. Me parece inmaduro hoy que el joven o el hombre mayor, por su supuesto racionalismo, te diga yo quiero ver y tocar. El pensamiento que tú estás usando en este momento para hacerme ese planteamiento, tú no me lo puedes demostrar que exista. ¿Cómo me demuestras el pensamiento? No lo puedes tocar, no lo puedes medir. No, pero lo que te digo son las palabras, es la expresión, pero el pensamiento no me lo puedes demostrar. En este momento estás sintiendo el perfume de estas flores y no ves el perfume, pero existe. Y en este momento sopla el viento, lo siento, pero no lo veo. Entonces, las manifestaciones del espíritu, que son el hecho de que yo te hable con amor comprensivo en este momento, es algo que proviene de un espíritu que tú no puedes medir. Entonces, yo creo que no ve el ciego, no oye el sordo. Entonces, no se trata de inteligencia. Se trata de la voluntad del hombre, que es fruto de su lóbulo prefrontal, de abrirse a la experiencia o no. Y para abrirse no necesita ser sabio, tiene que ser humilde. Y una sociedad que te hace soberbio y egoísta te elimina la mansedumbre y la humildad. Por lo tanto, serás un ciego y oyendo no podrás escuchar, viendo no podrás ver. Porque esas verdades no las puedes ver solamente técnicamente con los ojos, sino tienes que ver con el corazón. Y el corazón de una persona que se cierra a las verdades está bloqueado, está obnubilado. Por lo tanto, ocurrirá la gran enseñanza que tuvo San Pablo cuando cayó del caballo. San Pablo cayó y estaba ciego, pero sus ojos estaban abiertos. Entonces fue donde el sabio, fue donde el que tenía la verdad y le quitó las escamas. Entonces estos que no ven tienen que hacerse quitar las escamas, pero no van a poder ver si no recurren a la fe, lamentablemente. Y tienen su propia responsabilidad, ¿no? A la cara del Señor es su propia responsabilidad. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros hermanos que han estado aquí en el programa. Elvia, gracias. Oscar, gracias. Queremos darle las gracias también a todas estas comunidades que hicieron el favor de recibirnos, a nuestros hermanos en Puebla, en Acapulco, en Toluca, ayer mismo en Ciudad Neza, y bueno... Y en Tuxtla Gutiérrez. Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos al padre Gustavo, a Eliseo. A Lidia. Lidia, que está ofreciendo su dolor y su sufrimiento por todos los apostolados y por todos los movimientos. Recordarles una vez más a los que tengan ese interés de ir despertando en sus hermanos por lo menos la curiosidad que el Señor le regaló a un pecador como Zaqueo. Pues regalémosle alguno de los videos, regalémosle alguno de los libros, pero lo más importante, regalémosle el amor y la atención y la paciencia para poder perder el miedo y hablarles del Señor. Y como hemos tratado de hacer en todos los programas, le pedimos al Señor, como todas las noches antes de acostarnos, que nuestro cuerpo descanse y que el Espíritu lo lave toda la noche. Ha sido grato estar con ustedes, un saludo cordial y hasta la próxima. Gracias. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas.
¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos para ayudar a que otros se transformen? Muchas madres de familia, Brenda, me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 25 años, no quiere ir a misa. Recién ahora se plantea. Y cuando su hijo tenía 5 o 6 años, era ella la primera en no ir a misa, o ir solamente cuando se peleaba con su esposo, a pedir gracias. Entonces, hay cosas que hoy vemos en las familias que son consecuencias de nuestra conducta. Pero entonces empecemos a entender cómo vamos a ayudar a que esas cosas cambien. Y tiene que venir a través del compromiso personal. Pueda que, como decía Oscar, el entorno, el ambiente nos condicione. A veces uno puede decir, yo tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar y vuelvo 10 de la noche, no tengo condiciones para ir a misa, para rezar, etc. Pero uno justamente cuando tiene esa sed de hacer cosas, uno se vuelve creativo y ahí es donde viene la asistencia del Espíritu. Las personas tienen que aprender a ser creativas, así como hay gente que se inventa modos para trabajar. Y una cosa que aplaudo de México, porque camino mucho en sus ciudades, es ver cómo la gente es industriosa, cómo se inventan trabajos y hacen cosas que yo no veo en otros países. Son muy creativos, porque tienen hambre del cuerpo, se inventan qué hacer para vender y vivir. ¿Por qué no nos inventamos lo mismo para nutrir nuestro espíritu? Lo que pasa es que no hay sed y estamos siempre echando la culpa a los otros. Es que no me han dejado, es que no me han enseñado. Hay personas que no han aprendido inglés en un instituto y solitas aprenden en su casa con un disco. Pero nosotros estamos esperando que el obispo nos venga a dar clases de catecismo a nuestra casa. ¿Por qué no hacemos lo mismo de buscarnos una Biblia, un libro cristiano de tantos sacerdotes santos que nos pueda iluminar a ser mejores? Lo que pasa es que tenemos hambre y sed para el cuerpo y menos hambre y sed para el espíritu. Entonces, el despertar que ustedes están suscitando a través del apostolado ANE, creo que eso pretende, de despertar a la persona y decir, tienes sed del cuerpo, entonces también redescubre esta sed del espíritu y haz algo para ello. Ahorita que decías, y cuando ya el hijo tiene 25 años, la mayoría de nosotros hemos descubierto esa sed, pues cuando nuestros hijos ya han sido grandecitos. ¿Hay algún método o crees que sí podamos rectificar nuestros errores? Yo sé que hay un dicho, el árbol que nace torcido, ¿sí? Jamás su rama endereza. Pero en este caso, la misericordia del Señor, que es tan grande, el que nos llene a nosotros de su Espíritu Santo, poder hacer algo, ok, nos equivocamos, pero queremos rectificar. Nuestro hijo está grandecito, si podremos hacer algo. Yo creo que lo que más puede ayudar a cambiar hoy todas esas direcciones iniciales es el ejemplo. Uno a veces va a su casa durante estos días que tuve varias conferencias. La gente se me acerca y me dice, doctor, ¿qué hago en mi familia? Entonces ellos creen que hay que llegar a la casa, hijo, ponte de rodillas, aquí está el rosario, reza conmigo. A los 25, 30 años no lo va a hacer, es difícil. Pero si empieza a ver de que tú ya no gritas mucho con él, que le corriges con amor, que eres respetuosa con tu esposo, que él también es respetuoso, que los dos de la mano van los domingos a misa y comulgan, que bendicen la mesa de los alimentos, que son caritativos con los vecinos, que ese viejo que vive en la casa y que babea todos los días, no le dicen viejo sucio, sino que se acercan y con amor le limpian su boca sucia. Es el ejemplo, es el testimonio, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Entonces yo creo que pueden tener 25, 30, 40 años, yo veo mucha gente que se convierte por el ejemplo de las personas, porque por eso hablamos de la transformación. La persona, y hacían preguntas de ese tipo, sí, pero la perfección es difícil. Pero ya definíamos, inspirándonos en Francisco de Sales, la perfección consiste en luchar todos los días contra la imperfección. Entonces, si yo sé que soy un imperfecto, y lo soy, pero yo ayer gritaba 10 veces, hoy grito 8, y quiero gritar mañana 6. Oye, Ricardo, tengo una duda. Amor al prójimo, visitas a los enfermos, asistencia a los ancianos. Entonces la pregunta es,
¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para ayudar a que otros se transformen? Muchas madres de familia, Brenda, me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 25 años, no quiere ir a misa. Recién ahora se plantea. Y cuando su hijo tenía 5 o 6 años, era ella la primera en no ir a misa, o ir solamente cuando se peleaba con su esposo, a pedir gracias. Entonces, hay cosas que hoy vemos en las familias que son consecuencias de nuestra conducta. Pero entonces empecemos a entender cómo vamos a ayudar a que esas cosas cambien. Y tiene que venir a través del compromiso personal. Pueda que, como decía Oscar, el entorno, el ambiente nos condicione. A veces uno puede decir, yo tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar y vuelvo 10 de la noche, no tengo condiciones para ir a misa, para rezar, etc. Pero uno justamente cuando tiene esa sed de hacer cosas, uno se vuelve creativo y ahí es donde viene la asistencia del Espíritu. Las personas tienen que aprender a ser creativas, así como hay gente que se inventa modos para trabajar. Y una cosa que aplaudo de México, porque camino mucho en sus ciudades, es ver cómo la gente es industriosa, cómo se inventan trabajos y hacen cosas que yo no veo en otros países. Son muy creativos, porque tienen hambre del cuerpo, se inventan qué hacer para vender y vivir. ¿Por qué no nos inventamos lo mismo para nutrir nuestro espíritu? Lo que pasa es que no hay sed y estamos siempre echando la culpa a los otros. Es que no me han dejado, es que no me han enseñado. Hay personas que no han aprendido inglés en un instituto y solitas aprenden en su casa con un disco. Pero nosotros estamos esperando que el obispo nos venga a dar clases de catecismo a nuestra casa. ¿Por qué no hacemos lo mismo de buscarnos una Biblia, un libro cristiano de tantos sacerdotes santos que nos pueda iluminar a ser mejores? Lo que pasa es que tenemos hambre y sed para el cuerpo y menos hambre y sed para el espíritu. Entonces, el despertar que ustedes están suscitando a través del apostolado ANE, creo que eso pretende, de despertar a la persona y decir, tienes sed del cuerpo, entonces también redescubre esta sed del espíritu y haz algo para ello. Ahorita que decías, y cuando ya el hijo tiene 25 años, la mayoría de nosotros hemos descubierto esa sed, pues cuando nuestros hijos ya han sido grandecitos. ¿Hay algún método o crees que sí podamos rectificar nuestros errores? Yo sé que hay un dicho, el árbol que nace torcido, ¿sí? Jamás su rama endereza. Pero en este caso, la misericordia del Señor, que es tan grande, el que nos llene a nosotros de su Espíritu Santo, poder hacer algo, ok, nos equivocamos, pero queremos rectificar. Nuestro hijo está grandecito, pero si podremos hacer algo. Yo creo que lo que más puede ayudar a cambiar hoy todas esas direcciones iniciales es el ejemplo. Uno a veces va a su casa durante estos días que tuve varias conferencias. La gente se me acerca y me dice, doctor, ¿qué hago en mi familia? Entonces ellos creen que hay que llegar a la casa, hijo, ponte de rodillas, aquí está el rosario, reza conmigo. A los 25, 30 años no lo va a hacer, es difícil. Pero si empieza a ver de que tú ya no gritas mucho con él, que le corriges con amor, que eres respetuosa con tu esposo, que él también es respetuoso, que los dos de la mano van los domingos a misa y comulgan, que bendicen la mesa de los alimentos, que son caritativos con los vecinos, que ese viejo que vive en la casa y que babea todos los días, no le dicen viejo sucio, sino que se acercan y con amor le limpian su boca sucia. Es el ejemplo, es el testimonio, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Entonces yo creo que pueden tener 25, 30, 40 años, yo veo mucha gente que se convierte por el ejemplo de las personas, porque por eso hablamos de la transformación. La persona, y hacían preguntas de ese tipo, sí, pero la perfección es difícil. Pero ya definíamos, inspirándonos en Francisco de Sales, la perfección consiste en luchar todos los días contra la imperfección. Entonces, si yo sé que soy un imperfecto, y lo soy, pero yo ayer gritaba 10 veces, hoy grito 8, y quiero gritar mañana 6. Oye, Ricardo, tengo una duda.